Mi nombre es Lucía Fontana. Fui enfermera de cuidados paliativos durante 29 años en el Hospital San Gerardo de Monza, en el norte de Italia. Atendí a más de 3.000 pacientes terminales antes de retirarme y aprendí a no llorar nunca delante de un moribundo, porque las lágrimas de la enfermera roban la última paz del enfermo. La última frase que Carlo Acutis pronunció antes de morir la anoté yo, con mi propia letra, en el reverso de la hoja de control de signos vitales del 11 de octubre de 2006. Esa frase no era una despedida, era una instrucción. Y lo que esa instrucción me hizo encontrar 14 años después, dentro de un sobre que él me entregó, pidiéndome que no lo abriera hasta que ocurriera algo concreto, destruyó todo lo que yo creía saber sobre la frontera entre la vida y la muerte. Caí de rodillas en una sala de hospital, no la noche en que él murió. 14 años después, en otra ciudad, en otra planta, exactamente donde un niño de 15 años me dijo que caería. Y cuando abrí ese sobre, lo que leí dentro hizo que 3 médicos adultos, hombres que llevaban décadas viendo morir gente, lloraran sin poder contenerse. 29 años guardé silencio sobre lo que pasó esa noche. Esta noche lo cuento todo. Yo me hice enfermera porque mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 19 años y nadie en aquel hospital de pueblo supo aliviarle el dolor. Me prometí que yo sí sabría. Estudié enfermería en Milán, me especialicé en cuidados paliativos y nunca creí en milagros. Para mí, la fe era un consuelo bonito para los que no soportaban la realidad biológica de la muerte. Yo veía la realidad cada turno. Vivo sola con un gato gris llamado Tibor que se sube a mi pecho cada mañana a las 6, da igual la estación del año. El 9 de octubre de 2006 me asignaron al ala de oncología pediátrica, planta 3, habitación 312. El paciente era un adolescente de 15 años llamado Carlo Acutis. Diagnóstico: leucemia promielocítica aguda, tipo M3, el tipo más fulminante. El expediente decía que había ingresado el 8 de octubre con un recuento de plaquetas de 9.000 por microlitro, cuando lo normal está entre 150.000 y 450.000. Estaba en hemorragia interna progresiva. Los médicos le daban días, quizá horas. Entré a su habitación a las 10:30 de la noche para tomar signos vitales. Esperaba encontrar a un chico aterrorizado o sedado. Encontré a un muchacho pálido, con los labios resecos por la mucositis, sentado contra las almohadas, mirando hacia la ventana con una serenidad que no encajaba con sus análisis. Le puse el termómetro, 38 grados y 2 décimas. Fiebre por la infección. Tensión 80/50. Saturación de oxígeno 91%. Todo decía que ese cuerpo se estaba apagando, pero él me miró y me dijo con la voz clara, sin pizca de miedo: usted llora por dentro, no por mí, por su madre. Me quedé congelada con el manguito de tensión en la mano. Yo nunca le había hablado a nadie de mi madre en ese hospital. En 10 años, jamás. Sobre la mesilla había un sobre blanco, cerrado, mediano, con algo rígido dentro como una cartulina. Carlo lo tocó con un dedo y me dijo que ese sobre era para mí, pero que no debía abrirlo todavía. Lo abrirá cuando se arrodille en un hospital que no es este. Cuando llegue ese día, lo sabrá. Lo guardé en el bolsillo de mi bata sin pensar, como quien recoge el encargo de un enfermo delirante. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Esa primera noche apenas dormí. La frase sobre mi madre se me había clavado en algún sitio que no sabía nombrar. Me dije que sería coincidencia, que los enfermos terminales a veces dicen cosas que parecen videntes y solo son azar combinado con nuestra necesidad de sentido. Yo era una profesional, tenía explicaciones para todo. El 10 de octubre, segundo día de mi turno con él, llegué a las 10 de la noche. Carlo estaba peor en los papeles y mejor en la mirada. El recuento de plaquetas había bajado a 6.000 por microlitro. El médico de guardia, el doctor Renato Bramieri, hematólogo con 22 años de experiencia, me dijo en el pasillo que aquel chico no pasaría de 48 horas. Me lo dijo con el cansancio del que ha firmado demasiados certificados de defunción.
Entré a tomarle los signos, y aquí empezó lo que no he podido explicar nunca. La temperatura de su frente, medida con el termómetro de contacto frontal, marcó 36 grados con 2 décimas. Algo curioso, porque 2 horas antes tenía 38,2. La fiebre había cedido sin antitérmico nuevo. Lo anoté pensando que el paracetamol seguía haciendo efecto. Primera explicación. Me la creí a medias, pero entonces noté algo en el ambiente de la habitación. Un olor. No el olor a hospital, a desinfectante y a enfermedad que yo conocía de memoria. Era un olor dulce, floral, parecido a las rosas, pero más limpio. Miré si alguien había traído flores. No había flores en esa habitación. Las flores estaban prohibidas en oncología pediátrica por el riesgo de hongos para pacientes inmunodeprimidos. No había ni una sola flor en toda la planta. Abrí la ventana pensando que venía de fuera. Era octubre en Monza. Olía a humedad y a hojas mojadas. Cerré la ventana. El olor a rosas seguía dentro, concentrado alrededor de la cama de Carlo. Segunda explicación posible. ¿Un ambientador? ¿Un perfume de alguna visita? Pregunté en el control de enfermería. Nadie había usado nada. La auxiliar, Marisa, entró conmigo a la habitación y también lo olió. Me miró y me preguntó de dónde salían esas rosas. No supe responderle. Carlo dormía. Le tomé el pulso en la muñeca. 72 pulsaciones por minuto. Regulares, fuertes, imposibles. Un paciente con 6,000 plaquetas, en hemorragia interna, con tensión de 80/50, no tiene un pulso de 72 limpio y rítmico como el de un atleta dormido. Volví a contar. 72. Saqué el pulsioxímetro. Saturación de oxígeno 98%. La noche anterior tenía 91. Sin oxígeno suplementario nuevo, sin ningún cambio en su tratamiento. Llamé al doctor Bramieri, le pedí que viniera. Vino refunfuñando, convencido de que yo me había puesto nerviosa. Revisó al chico. Repitió la saturación con su propio aparato, 97%. Frunció el ceño. Comprobó la tensión. Había subido a 90/60. Me dijo que el cuerpo a veces da un repunte engañoso antes del final, lo que en la jerga llaman la mejoría de la muerte. Tercera explicación, la más racional de todas, y aún así Bramieri olió las rosas, miró alrededor buscando el origen y se quedó callado más tiempo del que un hombre tan seguro de sí mismo se queda callado. Salimos al pasillo. Bramieri encendió la luz del control. Me enseñó el monitor central, y entonces vi los datos que me helaron la sangre. El recuento de plaquetas del análisis de las 8 de la tarde había sido revisado por el laboratorio. No eran 6,000. El laboratorio había repetido la muestra porque el primer resultado parecía erróneo. La segunda lectura daba 22,000 plaquetas por microlitro. En 4 horas, sin transfusión registrada en las dos últimas, el recuento de un paciente en leucemia M3 terminal había subido casi 4 veces. Bramieri agarró el papel con las dos manos. Lo leyó 3 veces. Llamó al laboratorio él mismo. El técnico de turno, un hombre llamado Pietro, le confirmó que habían procesado la muestra 2 veces precisamente porque no se creían el resultado. Me temblaban las manos. Sentí el sudor frío bajándome por la espalda dentro del uniforme. Me apoyé en el mostrador porque las rodillas no me sostenían. Bramieri, un hombre de 22 años de oficio, se sentó en la silla del control y se quedó mirando la pared. No dijo nada durante casi un minuto. Luego susurró que tenía que ser un error de etiquetado, una muestra cambiada, y que pediría una analítica nueva a primera hora. La analítica nueva llegó a las 6:30 de la mañana del 11 de octubre. Plaquetas, 31,000 por microlitro, otra vez más alto. El error de etiquetado no existía. Era el mismo paciente, la misma vía, la misma enfermera extrayendo, yo misma. Bramieri no volvió a hablar de errores, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Esa mañana del 11 de octubre no me fui a casa al terminar el turno. Me quedé. No podía irme. Algo me retenía en aquella planta como si el suelo tirara de mis pies. Pedí cubrir también el turno de día. Dije que una compañera estaba enferma. Mentí. Quería entender qué le estaba pasando a ese cuerpo.
Hablé con el oncólogo titular, el profesor Eugenio Salviati, jefe del servicio, 31 años de carrera, autor de varios artículos sobre leucemias agudas. Le mostré la curva de plaquetas. 9,000 al ingreso, 6,000 la noche del 10, 22,000 4 horas después, 31,000 por la mañana. Salviati se puso las gafas, miró los números y me dijo algo que no olvidaré. Lucía, esto no pasa. En M3 con coagulación intravascular diseminada, las plaquetas no remontan solas. No hay mecanismo fisiológico para esto sin transfusión masiva. Y aquí no hay transfusión. Le pregunté entonces qué significaba clínicamente. Me dijo que clínicamente significaba que el chico debería estar mejorando. Pero clínicamente Carlos se moría, porque al mismo tiempo que las plaquetas subían, un escáner cerebral urgente ordenado por la mañana había revelado una hemorragia intracraneal masiva. El cerebro se le estaba inundando de sangre. Los riñones habían dejado de funcionar a las 9 de la mañana. El cuerpo entraba en fallo multiorgánico. Era una contradicción que ningún libro de hematología podía resolver. La sangre se reparaba y el cuerpo moría, como si dos relojes corrieran en direcciones opuestas dentro del mismo niño. Salviati pidió una segunda opinión. Llamó a una colega de Milán, la doctora Franca Olivetti, especialista en coagulopatías del Instituto Nacional de Tumores, 26 años de experiencia. Olivetti llegó al mediodía, revisó todo el expediente sin saber nada del olor a rosas ni de mi historia. Su informe escrito, que yo leí, decía textualmente que la evolución de los parámetros de coagulación era incompatible con la historia natural de la enfermedad y carente de explicación hematológica conocida. Lo firmó. Una médica que no conocía a nadie, que no tenía ningún interés en lo extraordinario, escribió en un documento oficial que aquello no tenía explicación. Entré a la habitación a media tarde. Carlo estaba consciente, lúcido, pero el escáner decía que su cerebro estaba destruyéndose. Me miró y sonrió. Le pregunté, sin poder evitarlo, cómo se sentía. Me dijo que se sentía completamente feliz. Le pregunté si tenía miedo. Me dijo que no, que él moría contento porque no había desperdiciado ni un minuto de su vida en cosas que no agradaran a Dios. Tenía 15 años. Hablaba con la paz de un anciano que ha hecho las paces con todo. Le pregunté por el olor a rosas. Le pregunté si él lo notaba. Me miró con una ternura extraña y me dijo, «Es la Virgen, viene a buscarme. Pero a usted le deja el olor para que después se acuerde y crea, para que después se acuerde y crea». Lo anoté en mi cuaderno personal esa misma tarde, palabra por palabra, porque ya no me fiaba de mi memoria, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Empecé a preguntar por los pasillos. Las otras enfermeras me contaron cosas, que ese chico, antes de caer en cama, pasaba las horas de hospital rezando el rosario, que había pedido que no lloraran por él, que su madre venía cada día y que el chico la consolaba a ella, y no al revés, que un sacerdote había venido a darle la comunión y el chico había dicho que la Eucaristía era su autopista al cielo. Busqué a su madre en la sala de espera, una mujer llamada Antonia Salzano, elegante, devastada y serena al mismo tiempo. Me senté a su lado. Le dije que era la enfermera de su hijo y que algo en ese chico me había trastornado. Ella me sonrió con los ojos rojos y empezó a hablarme de Carlo como solo una madre puede hablar. Me contó que su hijo había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, que de niño tenía una devoción inexplicable por la Eucaristía, que con apenas 7 años pedía ir a misa todos los días, que era un genio con las computadoras, que programaba, que con 15 años había construido él solo un sitio web catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Más de 160 milagros documentados, investigados, georreferenciados. Un adolescente que en lugar de jugar videojuegos catalogaba prodigios de la fe con rigor de científico. Antonia me dijo algo que me erizó la piel. Me dijo que Carlos, semanas antes de enfermar, le había dicho que iba a morir pronto,
que ofrecía su vida y su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que no estuviera triste porque desde el cielo iba a hacer mucho más por la gente que en la tierra. Un chico sano, sin síntomas todavía, anunciando su propia muerte con serenidad. Le conté entonces lo del sobre. Le dije que su hijo me había dado un sobre con instrucciones de no abrirlo hasta que yo me arrodillara en un hospital que no era este. Antonia se quedó mirándome y me dijo que Carlo había hecho lo mismo con otras personas, que dejaba mensajes, cartas, encargos, como si supiera cosas que iban a pasar. Me apretó la mano y me pidió que guardara ese sobre, que no lo abriera por curiosidad, que respetara lo que su hijo había pedido, que cuando llegara el momento lo entendería. Esa misma tarde, mientras hablaba con Antonia, saqué el sobre del bolsillo de mi bata. Llevaba 2 días conmigo. Era un sobre blanco, sellado, con algo rígido dentro. En el frente, con letra de adolescente, decía solo una palabra: Lucía. Lo apreté entre las manos, sentí la tentación de abrirlo, pero recordé los ojos de Carlo y no pude. Lo volví a guardar. Volví a la habitación 312, ya entrada la noche del 11 de octubre. Carlo se apagaba. La hemorragia cerebral lo iba sumiendo en la inconsciencia. Pero antes de perder la palabra del todo, me miró, me reconoció y me dijo la frase que yo anoté en el reverso de la hoja de signos vitales, la frase que da título a todo lo que viví. Me dijo: no abra el sobre por tristeza, ábralo el día que su corazón se detenga y vuelva. Yo estaré ahí, el día que su corazón se detenga y vuelva. No entendí nada. Pensé que deliraba por la hemorragia. Lo anoté igual, temblando. Y respondiendo a esa frase, las 2 enfermeras que estaban conmigo, Marisa y otra compañera llamada Greta, lloraron. Lloramos las 3. Yo, que en 10 años no había llorado nunca delante de un paciente, lloré sin poder parar. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Carlo Acutis murió a las 6:15 de la mañana del 12 de octubre de 2006, 15 años. Yo estaba en la habitación, tomé la hora de la muerte, anoté el cese de constantes y volví a sentir el olor a rosas, intenso, llenando toda la habitación, justo en el instante en que el monitor dio la línea plana. Marisa también lo olió, Greta también. Lo dejamos por escrito las 3 en una nota que firmamos, porque sabíamos que nadie nos creería y queríamos que constara. Lo que hice después fue lo siguiente: no tiré el sobre, no lo abrí, lo metí en una caja de metal que tenía en casa, junto a las cosas de mi madre, y allí lo guardé. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Yo, que no creía en nada, empecé a ir a misa. Al principio iba a escondidas, casi avergonzada de mí misma. Después dejé de avergonzarme. Seguí trabajando en cuidados paliativos, pero ya no veía la muerte igual. Veía un umbral, veía una puerta, y cada vez que un paciente moría en paz, recordaba el olor a rosas de la habitación 312. Pasaron los años. Me cambié de hospital en 2015. Me trasladé al Hospital Niguarda de Milán, también en cuidados paliativos. La caja de metal con el sobre vino conmigo en cada mudanza, siempre sin abrir. A veces lo sacaba, lo miraba, leía mi nombre escrito con letra de adolescente y lo volvía a guardar. Ábralo el día que su corazón se detenga y vuelva. Una frase imposible. Yo estaba viva y mi corazón latía sin problemas. Pensé que esa instrucción nunca podría cumplirse, que era solo el delirio poético de un chico moribundo. El 10 de octubre de 2020, la Iglesia beatificó a Carlo Acutis en Asís. Lo vi por televisión, vi su rostro proyectado en la basílica, vi a su madre Antonia en primera fila y lloré otra vez, sola, en mi cocina, con Tibor en el regazo. El chico de la habitación 312 era ahora beato. Y aún así, yo no abría el sobre. Esperaba sin saber qué esperaba. Lo que ocurrió 3 semanas después de aquella beatificación es la parte que más me cuesta contar, porque es la parte que casi no cuento. El 2 de noviembre de 2020, en plena segunda ola de la pandemia, yo estaba de guardia en el Niguarda.
Llevaba semanas de turnos agotadores, con la planta llena de enfermos de COVID, sin descanso. Esa tarde empecé a sentir un dolor en el pecho que atribuí al cansancio. A las 7:20 de la tarde me desplomé en el pasillo de la cuarta planta del hospital. Infarto agudo de miocardio. Una de mis arterias coronarias se había ocluido por completo. Mis propias compañeras me atendieron. Lo que pasó después me lo reconstruyeron ellas, porque yo no estaba consciente. Mi corazón se detuvo. Asistolia. Línea plana. Estuve en parada cardiorrespiratoria durante 3 minutos y 40 segundos según el registro del desfibrilador. Me reanimaron con masaje cardíaco y 2 descargas de 200 julios. Mi corazón volvió a latir. El día que su corazón se detenga y vuelva. Cuando desperté en la unidad de cuidados intensivos, 2 días después, lo primero que pensé, antes que cualquier otra cosa, antes incluso de preguntar qué me había pasado, fue el sobre. 14 años después, mi corazón se había detenido y había vuelto, en un hospital que no era el San Gerardo, en la cuarta planta del Niguarda. Carlo me lo había dicho. Me había dicho que me arrodillaría en un hospital que no era aquel. Y yo había caído de rodillas, literalmente, sobre el suelo de la cuarta planta, antes de perder el conocimiento. Le pedí a mi sobrina que fuera a mi casa, que abriera la caja de metal y me trajera el sobre. Tardó 2 días en traerlo, porque las visitas estaban restringidas por la pandemia. El 16 de noviembre de 2020, en la cama de la unidad coronaria, con el pecho cosido y el monitor pitando mis nuevas constantes, abrí por fin el sobre que Carlo Acutis me había dado 14 años antes. Dentro había una cartulina, una estampa de la Virgen, sí, pero detrás de la estampa, con la misma letra de adolescente, Carlo había escrito unas líneas. Las leí y empecé a temblar de tal forma que el monitor cardíaco se disparó y entró una enfermera corriendo. La nota decía así: Lucía, cuando lea esto, su corazón ya se habrá parado y habrá vuelto. Será un mes de noviembre, en una cuarta planta. La Virgen le dejó el olor de las rosas para que ahora crea. No fue casualidad. Yo recé por usted desde el cielo el día que la viera caer. Gracias por anotar mi última frase. Dios la cuidó. Carlo. Un mes de noviembre. Una cuarta planta. El corazón parado y vuelto. Todo escrito 14 años antes por un chico de 15 años que se moría de leucemia. Yo había sufrido el infarto el 2 de noviembre. En la cuarta planta. Mi corazón se había detenido y había vuelto. Caí de rodillas. No pude evitarlo. Aparté las sábanas, me bajé de la cama de la unidad coronaria con las vías puestas y me arrodillé en el suelo frío de aquel hospital, llorando como no había llorado en toda mi vida. La enfermera que entró pensó que me había desvanecido. Llamó al médico de guardia. Vinieron 3 médicos. El cardiólogo de guardia, un hombre llamado Stefano Marenghi, leyó la nota cuando se la mostré entre lágrimas. Le conté toda la historia, el San Gerardo, las plaquetas, el olor a rosas, la beatificación, el sobre guardado 14 años. Marenghi leyó la fecha de la estampa, vio que el papel estaba amarillento por el tiempo, comprobó que no había forma de que aquello fuera reciente. Los 3 médicos lloraron, 3 hombres adultos, 2 cardiólogos y un intensivista, hombres que llevaban entre 15 y 30 años viendo morir y resucitar pacientes en aquella unidad, se quedaron en silencio alrededor de mi cama leyendo y releyendo una nota escrita por un niño que ya era beato. Y lloraron. Marenghi me dijo, con la voz quebrada, que él era ateo, que no creía en nada, pero que aquello no tenía explicación, que la fecha, el mes, la planta, el corazón detenido. Demasiadas coincidencias para ser coincidencia. Salí del hospital 9 días después. Mi corazón, según los informes, había sufrido un daño menor del esperado para una parada de casi 4 minutos. El doctor Marenghi escribió en el alta que la recuperación funcional había sido superior a lo previsible según el tiempo de isquemia. Otro dato que no encajaba, otro reloj corriendo al revés, como el de Carlo 14 años antes. Hoy tengo 61 años.
Me retiré de la enfermería en 2023. Dedico mi tiempo a dar charlas en parroquias y hospitales de toda Italia y de España, contando lo que viví. He testificado por escrito ante la postulación de la causa de Carlo Acutis, entregando mi nota original del 11 de octubre, la hoja de signos vitales y la declaración firmada por Marisa y Greta sobre el olor a rosas en el momento de su muerte. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo. Yo estaba allí, en la Plaza de San Pedro, entre cientos de miles de personas. Llevaba conmigo la estampa de la Virgen y la nota. Cuando proclamaron santo a aquel chico de la habitación 312, el chico que me dijo que su corazón se detendría y volvería, volví a sentirlo. El olor a rosas. En medio de la plaza, sin una sola flor cerca, el mismo olor limpio y dulce de aquella noche de octubre de 2006. Y supe que él estaba allí, que seguía cuidándome, como había escrito que haría. Una mujer a mi lado, una desconocida, me preguntó si yo también olía las rosas. Le dije que sí. Ella me dijo que era la tercera vez en su vida que lo sentía, siempre cerca de Carlo. Nos abrazamos, dos extrañas llorando en medio de una plaza, unidas por un olor imposible y por un santo que había sido un adolescente con una computadora. Dejen que les diga lo que aprendí en 29 años viendo morir a la gente y en una noche viendo morir a un santo. La muerte no es una pared, es una puerta, y al otro lado hay alguien que nos espera y que reza por nosotros. Yo no creía en nada. Yo medía plaquetas, tomaba temperaturas, anotaba la hora de la muerte con la frialdad del que ha dejado de esperar sorpresas. Y un niño de 15 años, con 6.000 plaquetas y el cerebro inundado de sangre, me enseñó que existe un cielo y que ese cielo nos deja huellas para que creamos. A mí me dejó el olor de las rosas y un sobre que esperó 14 años para abrirse exactamente cuando debía. No fue casualidad. Nunca fue casualidad. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Hay personas que llevan años esperando una señal, igual que yo esperé 14. Quizás esta historia sea su olor a rosas. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.